¿Existen respuestas a lo que la ciencia aún no puede explicar? Hay mensajes ocultos esperando ser descifrados. Hay un lugar donde se encuentra la ciencia y la mística, donde trataremos los grandes misterios de la vida, del hombre y la creación. Prepárate para explorar el autoconocimiento, la meditación, vidas pasadas. Descifraremos los fenómenos paranormales, los secretos egipcios, los enigmas mayas y las antiguas escuelas esotéricas y mucho más. Esto es El Ojo de Aurus, El programa que se atreve a mirar más allá de lo evidente. Conduce Maximiliano Castro. El Ojo de Aurus, Más allá de lo evidente. Hola, bienvenidos a un nuevo programa del Ojo de Auro de Santa Clara del Mar hacia toda la Argentina y el mundo. Hoy con un tema fascinante, la psicología olvidada. La palabra psicología viene de psiqui, que significa alma. Antes existía una psicología que no es la psicología moderna que apareció a fines del siglo XIX, principios del siglo XX, que fue un desprendimiento de la filosofía, como nos enseñan en la universidad. La psicología olvidada estudiaba al hombre dimensionalmente. Es la psicología que estudió el hermetismo, el budismo, el gnosticismo antiguo y todas las escuelas místicas, grandes culturas. Una psicología que buscaba la esencia del estudio del alma, de la psiqui, y no como hoy, que la psicología moderna, que es la que estudiamos académicamente, se basa en el estudio de la conducta y los procesos mentales, para equilibrar el estado de salud de la persona y puede resolver en lo cotidiano, disminuir su incapacidad de adaptación y lograr adaptarse a las situaciones de la vida. La psicología olvidada es la psicología que buscaba la esencia del por qué existimos, para qué existimos. Pero para entender esto, junto con Eduardo, que hoy es nuestro invitado, Eduardo Jara, vamos a entender los tres aspectos que contenían y nos contienen a nosotros mismos, para entender en qué se basaba la psicología olvidada. ¿Cómo estás, Eduardo? Buenas noches. Buenas noches, Maximiliano. Gracias por la invitación. Es un gusto poder compartir estos temas con la humanidad. Gracias a los dueños de la radio que nos prestan el espacio para que nosotros podamos compartir, reitero, estos temas tan interesantes como el de hoy. Gracias a Gonzalo, el operador, que nos acompaña. Y agradecer a todos los que nos siguen, ya sea a través de la radio, a través de los medios de streaming. La verdad que es un tema trascendental, Maximiliano. Podríamos decir que está hace al conocimiento, ¿no? Hace a la gnosis, como ese eslogan: hombre, conócete a ti mismo y conocerás el universo de los dioses. Entonces, en este tema consideramos tan trascendental, podríamos decir que se hallan las claves supremas para la transformación de una persona. Y en el autoconocimiento, es decir, la identidad o quiénes somos. Descubrir quiénes somos realmente. O qué somos. Sí, cómo estamos compuestos. Porque de repente uno cree que es de determinada manera, piensa que es así, porque el mundo lo hizo así, como dicen los temas musicales. Me viene un recuerdo, un tema musical, porque el mundo me hizo así, ¿no? Y vamos a ver de qué estamos hechos, cuál es el origen, porque también esto involucra mucho, ¿no? En esta constitución interna. Y vos decías bien la psicología, el estudio de la psiqui, logía, estudio del alma. Entonces vamos a ver, tratar de aproximarnos a los conceptos de qué es alma, qué pasa con nuestra alma, de dónde viene. Y ahí vemos el tema planteado para hoy, el ego versus la esencia. Entonces, no sé por dónde querés empezar. Empezamos con la placa número 1. ¿Mi audio está bien o está bajo? ¿No? Me escuchaba un poco bajo. En la placa número 1 vemos a un hombre, de un lado algo que viene desde el cielo, y del costado, del otro lado,
digamos, aspectos negativos, Sí. con pequeños demonios que también lo tienen medio atrapado. La representación es profunda, porque fíjate vos que en la primera línea, la central, vemos como un doble, vemos un corazón en el doble que están conectados, y a su vez vemos una línea de luz que viene de arriba. Es muy sugestivo, entonces podríamos decir que ese es el camino del alma. Somos un desprendimiento, o dentro, mejor dicho, de cada uno de nosotros, hay una chispa. Los gnósticos le decían una chispa divina, una chispa del inmortal, del imperecedero, del todo. De la fuente. De la fuente, o como ellos le llamaban, del pleroma. Entonces esa chispa... La Sofía que hablábamos una vez. Claro. Bueno, esa chispa divina, esa porción, fracción de alma, viene a quedar en esta estructura física, ¿sí? Y busca un aprendizaje. O sea, nosotros planteamos en los cursos que esa esencia viene a la existencia, ¿no?, humana, a hacer un aprendizaje, a tomar conciencia, ¿no?, a hacer conciencia. Entonces, desde ese pleroma, de ese todo, desde ese absoluto, para los indostanes de ese Brahma, para los egipcios de Atum, de ese espacio infinito, universal, trascendente, emanan chispas, o sea, chispas de luz, chispas virginales, que vienen a ocupar un espacio en la creación, en este caso en un cuerpo físico. Entonces, esa chispa viene a hacer un curso de autoconciencia, a hacerse consciente, ¿sí?, de los distintos procesos de la naturaleza, lo que dice, de la vida del cosmos. Lo que decía la psicología olvidada de los antiguos tiempos, que esa esencia quedó atrapada en este mundo de ilusión por una entidad real que tiene consistencia real en este mundo, que es llamado el ego, que no es el ego de la psicología moderna, no tiene nada que ver, sino es como lo llamaban los budistas, son los agregados psíquicos. Son energías agregadas a la psiquis, donde la esencia queda atrapada, embotellada en la ilusión y no puede desarrollarse. Sí. Que también estaban en la cultura egipcia, los demonios rojos de Set. Son esas mismas entidades, ¿sí?, formadas por la persona a través de los errores que hemos cometido en el devenir de nuestra vida, de nuestra existencia, malas formas de vivir, equivocaciones, y siempre planteamos lo mismo, la ignorancia, ¿no?, esa ausencia del conocimiento de las leyes que nos rigen, leyes físicas y metafísicas, o sea, todo error, todo daño, podríamos decirle, que nosotros originamos. Y bueno, tiene una consecuencia, tiene un resultado, y ese resultado es el yo, es el ego. Ahí vamos a ver la siguiente plaquita, según lo que ellos nos enseñan, los grandes maestros. ¿Puedes achicarla? ¿O tiene un zoom? Vamos a ver que más del 90%, 97% aproximadamente, está formada por ese ego, y queda dentro del ego atrapada la esencia, con un pequeño 3%. Bien. Que es la famosa lámpara de Aladino, siempre cuento, que representa el ego y el genio, la esencia. Sí. Bueno, fíjate lo que está pasando. Viene esa esencia pura, ingenua, inocente, perfecta, porque en esa chispa hay perfección. Pero, ¿qué pasa? En el devenir de las existencias, ¿sí?, vamos cometiendo errores, vamos dañando la naturaleza, vamos dañando los semejantes, vamos transgrediendo leyes humanas, divinas, naturales, equivocación tras equivocación, error tras error. Entonces vamos creando los distintos yoes que conforman en su conjunto ese ego. Entonces, a medida que ese ego se va formando, va atrapando la esencia. Entonces ahí vemos que hoy por hoy, promedio, el 97% de la esencia, que es parte del alma, está atrapada en el ego. No brilla, no luce, no puede expresarse. Se expresa, podríamos decir hoy, por una cuestión de gravitación de fuerzas,
y una cuestión lógica también, el 97% de nuestra expresión, de nuestra vida se basa o gira en torno a reiteraciones egoicas o respuestas mecánicas que nos hace producir el yo, el ego. Esto formaría todo el inconsciente de lo que somos, de lo que tenemos oculto y no conocemos, que es 97%, y un 3% de lo que está consciente, pero está atrapado en gran parte. El 97% está atrapado por la esencia, y que nos queda un 3% libre, nos dicen los grandes maestros, como mínimo, que es lo que está libre y se puede desarrollar y manifestar a largo plazo. En la siguiente imagen podemos ver que la esencia se nos dice que es lo innato, lo puro, y que entra al cuerpo cuando encarnamos en el momento de la primera respiración. En la inhalación, cuando uno inhala. Esa esencia que viene desde la Vía Láctea, que viene desde el mismo universo, para situar un lugar, viene del más allá, como expresión divina, como esa chispa viene, primero se forma el cuerpo, el feto, ¿no? Se va formando ese feto y ese es el albergue o el que va a recibir a la esencia. Hay vida ahí, pero aún no está la esencia. La esencia viene a incorporarse en el niño con la primera inhalación. Cuando la madre da a luz, cuando le dan esas palmaditas en la cola, es ahí donde el niño hace la suspiración, inhala, y ahí viene a incorporar esa esencia. Entonces, al cuerpo físico. Digamos. Claro, por eso los niños, si nosotros vemos, no hay niños feos, son todos hermosos, bellos, ingenuos, criaturas angelicales. ¿Por qué? Porque son pura esencia, son la belleza misma encarnada de esa chispa, entonces no hay error en ello, es toda pureza, es toda inocencia, y por eso tienen los sentidos agudos, tienen los sentidos más desarrollados, ellos ven todo. En el budismo zen lo llamaban el Buddhata, la pequeña alma, la chispa que entraba a este cuerpo a volver a encarnar, trayendo todo lo que traía también anteriormente por cuestión de kármica, decidido dónde iban a ser, en qué momento, en qué época, con qué cuerpo. Esa esencia se incorpora a la nueva matriz en el proceso de nacimiento. Y yo siempre digo, la mujer es el instrumento de la naturaleza para hacer pasar la esencia de la quinta dimensión a la física, a la tercera dimensión. Qué increíble. Es el medio. Es el medio físico para que la esencia tome forma física. Tiene que ver con ese principio que se le llama el dador de vida, ¿no? Es la vida, la mujer representa la vida, la matriz, la fuente, vamos a decirlo. Está representando también un aspecto divino que, bueno, podemos llegar a explicar con mayor detenimiento. Entonces viene esa esencia a tomar un cuerpo físico, ¿no? A desarrollarse, a tomar experiencias, ¿sí? Porque, a ver, ¿a qué venimos a la vida? A tomar experiencia, a tomar conciencia, a hacer conciencia en un eterno aprendizaje. Y como decíamos en el camino, cometimos muchos errores, dañamos mucho la naturaleza, los semejantes y demás, y contrajimos el ego, formamos el ego, el yo, y empezó a aprisionar toda esa belleza. Por eso vemos que de los 0 a los 7 años se va formando la persona. Ahora vemos en la siguiente placa, si la tenemos, que los primeros 3 años, de 3 a 5 años aproximadamente, la esencia manifiesta todas sus cualidades, cuando los niños en su pureza son hasta clarividentes. Sí, por supuesto. Es más, algunos ven los elementales. Los elementales son principios vivos de la naturaleza, ¿no? Esos principios, esas chispas divinas también, que poseen las plantas, por ejemplo, ¿no? O los duendecitos que los chicos suelen ver, son esos elementales. Lo que pasa es que los adultos hemos perdido ya lo que se llama la autoconciencia infantil, que se va perdiendo con el tránsito de los años, con la formación de la personalidad que vamos a hablar en unos instantes. Entonces esa esencia va quedando opacada, el brillo, ¿no? Esa inocencia, esa pureza, se va quedando ahí como relegada. A veces aflora, pero
muy esporádicamente, ya no es tan libre como en los primeros años de 0 a 3, que está libre, pura, entonces tienen todas esas facultades despiertas los niños, que pueden ver, como decías, más allá, las dimensiones, los elementales, ¿no? Se va apagando con el tiempo. Se va apagando porque va formando, en la siguiente plaquita lo podemos ver, lo que es la personalidad, la máscara que, digamos, está asociada a todo lo ambiental, como el condicionamiento que va creando el hombre sobre ese ser que nació, que es puro, noble, y lo va contaminando. Entonces toda esa parte pura, noble, espiritual, innata, que debería hacer desarrollarse o estimularse en su desarrollo, la sociedad hace todo lo opuesto. Claro. Aclaramos que la esencia se alimenta en los primeros años y después también se sigue alimentando con belleza, con mucho cariño, con mucho amor, con buenos ejemplos, buenas lecturas, buenas impresiones, todo lo que venga de afuera nutre en esa esencia, ¿no? El amor, el cariño, la belleza, el arte, la naturaleza, eso hace alimento a la esencia, pero desgraciadamente va quedando relegado, como decías vos, se va formando esa personalidad de los 0 a los 7 años, que es como la máscara, es como nosotros nos mostramos al mundo, que aclaramos, esa personalidad es una energía neutra, no es ni buena ni mala. Lo que pasa es que pues vamos a ver, a medida que se va incorporando el yo, el ego, pues el ego se va incorporando porque fijémonos que el ego hasta puede venir de existencias anteriores. Sí, ahora lo vamos a ir en viendo, estos estudios, genotipo, sí. Claro, en estos estudios no nos limitamos a una sola existencia. Nosotros hablamos de una serie sucesiva de existencias donde no sabemos el origen del alma. El alma puede ser muy vieja, puede ser nueva, no sabemos la edad concreta de nuestra alma. Y entonces, si hemos cometido errores en otra existencia anterior, después entran en funcionamiento otras leyes metafísicas de retorno, de recurrencia, que quizás podemos explicar en otro momento, y nos tienen sujetos a las repeticiones. Digamos, la esencia, toma el nuevo cuerpo físico, la esencia, con todo lo que el paquete que trae de ego, de desequilibrios emocionales, el ego que es todo. Después lo vamos a explicar. Defectos, vicios, errores, todos los vicios, errores, trauma, todo el karma que teníamos de la vida pasada. Entonces vuelve a la matriz y se vuelve a iniciar la vida, pero con toda esa carga que tenemos. Nunca iniciamos de cero. Queremos con esto aclarar que muchas veces la gente cansada a veces se le torna la vida muy difícil, ¿no? Muy caótica. Entonces dice, bueno, ya cuando me muera voy a descansar, pero la realidad es otra, Maximiliano. Mientras no eliminemos el ego, eso nos va a tener sujeto a la reiteración y a un ciclo de reiteración continua de actos mecánicos, de reacciones mecánicas. Hoy en día la gran mayoría de nuestras acciones, si nos ponemos a ver desde que nos levantamos y si transitamos nuestro diario vivir, son reacciones mecánicas. Ya andamos en piloto automático, ya no sabemos las cosas de memoria. La psicología tradicional sabe que más del 90% de lo que pensamos es lo mismo que pensamos el día anterior. Entonces los investigaciones han investigado esas cuestiones y bueno, el comportamiento es similar, es una réplica del día anterior con algunas variables, pero somos los mismos en el largo plazo. Por eso el hombre comete tantos errores y una persona se casa, se separa, se casa, se separa y repiten, digamos, o crea una empresa, la funde, arma otra empresa, la vuelve a fundir. Es que ya están los patrones egoicos, ya están incorporados a la persona. Bueno, y la personalidad es eso, son los patrones, es mi nombre, mi apellido, la imagen que yo creo. Lo que creo que soy. Los hábitos. Lo que creo que soy está ahí. Esa falsa identidad, porque la en realidad... falsa. ¿Y qué es lo que falsea la personalidad? Porque al principio dijimos, la personalidad no es buena ni mala, es neutra. Una energía neutra. Pero, como decíamos, ante la proporción de esencia atrapada, que es el 97, en el ego, y solo el 3 libre, que se puede manifestar mayormente por una cuestión lógica y de gravitación de fuerza, reitero, es el ego. Entonces terminamos repitiendo patrones, repitiendo acciones, repitiendo errores. Sí, haciendo cosas fuera de lugar. Hoy vos sabés que estaba mirando y en el mismo bucle, ¿no? Un resumen de jugadores, ahora que está el tema del mundial, jugadores de fútbol cuando van a buscar la pelota que se va
a los alcanzadores de pelota, a los chicos, empujándolos, pegándoles, y habían hecho toda una secuencia de comportamiento de los jugadores. Entonces, esas conductas son bestiales, porque empujar a un nene de 10, 12 años al piso por agarrar la pelota, empujarlo, esas son conductas totalmente inconscientes, mecánicas, egoica, llenos de ira, de violencia, que se están descargando con un niño por algo que está pasando en el partido. Claro, que no tiene nada que ver. Que no tiene nada que ver. Entonces ahí no hay conciencia, a eso nos referimos. O sea, que actuamos mecánicamente en el diario vivir, donde el ego está totalmente suelto. Y la personalidad es el vehículo. ¿Podemos ver la 7 imagen? Bueno, siguiendo con el ejemplo del Mundial, todos los fanáticos, estoy hablando de fanáticos, porque hay simpatizantes, hay gente que lo mira y es neutro, no le va ni le viene, que gane, que pierda. Pero hay gente que es muy fanática, entonces ahí realmente da rienda suelta, las barras bravas, entonces dan rienda suelta a todo el ego, a todo ese cúmulo de yoes que tienen en su interior, y ahí hacen desastres, ¿no? Por eso decimos dentro del misticismo que hay diferentes niveles de sueño. O sea, está el sueño tradicional, donde uno toma conductas y dice, uy, porque me equivoqué, tenía que haber tomado otra medida en mi vida, no me di cuenta, estaba dormido en ese momento. Y está el sueño más profundo, que es este tipo de violencia continua que estamos recibiendo en todos los medios de comunicación, en las canchas, bueno, en la vía diaria, que cuando hay un choque, un accidente, te baja alguien con un arma, con un palo y mata, ya la vida no vale nada. Son niveles de infraconciencia en la sociedad. Entonces la personalidad depende de cómo se formó, a eso va, porque no es lo mismo una personalidad de una persona que se formó dentro de un grupo de narcotráfico, como pasó con el hijo, hay una serie, el hijo de Pablo Escobar, nació y vivió con todo eso. O sea, el que lo cuidaba era un asesino. Claro, que es lo que conoce. Claro, que es lo que conoce. El ambiente. La personalidad de pobre chico, que no es la misma personalidad que recibe un chico en una sociedad estable, una familia ordenada, etcétera. Sin irnos al extremo, Maximiliano, hay personas que las he visto, he conocido, que no saben transmitir amor. Claro. ¿Por qué? Porque no lo han recibido. Claro. No han recibido ese cariño, no saben dar un abrazo. ¿Por qué? Porque no lo han recibido. Entonces, pues de repente vos te acercás a alguna persona de ese tipo, le das un abrazo y se te quedan como congelados, como ¿qué me estás haciendo? Cuando uno le quiere transmitir cariño, aprecio, ¿no? Y bueno, ahí vemos... Y no saben. ¿Cómo se forma esa personalidad exactamente? Bueno. De lo que es el genotipo, de cosas que traemos de vidas anteriores, claro, de estructuras ya genéticas, claro, que vienen por karma, se forman ahí interviene el karma. Del paratipo, que son las situaciones del entorno, eso que contás vos, situaciones que uno ha vivido, ejemplos, malos ejemplos, buenos ejemplos, la que familia, forman nuestra personalidad, la escuela, el barrio, todo, la calle, la televisión, todo lo que influye. La calle. Que a veces no nos damos cuenta. Vos sabés que hoy veía una historia de un caso real de una chica, de un hombre que de grande se puso a estudiar. Y una cosa que él sintió cuando iba a la escuela, a la universidad, a estudiar de grande, tenía miedo a preguntar. Empezó a sentir temor a preguntar. Entonces esa persona estudiaba el misticismo, la gnosis, y a través de técnicas de exploración interior, etcétera, retrospección, que son prácticas más avanzadas, empezó a volver hacia atrás en el tiempo, en su vida, y pudo descubrir el origen del miedo. Y recordó un momento donde una vez le preguntó algo a su padre o a su madre, y su madre le pegó. Digo, no preguntes. Entonces, ese trauma que se gestó, capaz que hace 40 años atrás, quedó impregnado en el inconsciente, digamos, y su personalidad lo manifestó de esa manera. Ella sentía un miedo, el hombre interior, que no sabía dónde nacía, que era parte del inconsciente, pero la personalidad quedaba trabada porque no se podía expresar adecuadamente. O sea, es todo esto. Fíjate vos, la secuencia que estás compartiendo, que estamos dialogando, es la formación del ego. En este caso, forma parte del ego el miedo. El miedo. Entonces, con esa actitud de la madre, de que no pregunte, de qué sé yo, en la persona se generó el yo del miedo, y después fíjate vos cómo lo condicionó toda su vida.
Y a veces uno, consciente o inconscientemente, va cargando con todo ese tipo de cosas. Son miles, miles y miles de traumas, miedos, parece que lleva una mochila, y una mochila de un montón de cosas que, como decía, están en la inconsciencia, que leía a Carl Jung, que le llama la sombra. Sí, sí. Todo esto del ego, los yo, están en la sombra, están en el inconsciente, y entonces tenemos que hacerlo consciente, tenemos que darle o echarle luz, hacerlo consciente. La diferencia es que el misticismo considera que esto no es normal. La psicología tradicional considera que el ego o el yo es necesario para vivir. Sí, de hecho... Esa es la gran diferencia entre el misticismo y lo tradicional. De hecho, hay muchas personas que lo creen, que dicen, yo soy así y así voy a morir, y a mí déjame así como estoy, y no les interesa. Pero ¿qué pasa? Quizás es la misma ignorancia o el desconocimiento de todas las grandes capacidades y facultades que el yo tiene atrapadas. Sí, sí, sí. A ver, ¿por qué estamos planteando esto? Y cuando comenzáramos el programa, digo, en estos temas están las claves de la transformación de una persona, Maximiliano. Digamos, el kit o el meollo o la cuestión también de los grandes alquimistas que transmitieron su conocimiento, de ese transformar el plomo en oro. Entonces, si lo vemos de esos términos alquímicos, ¿cuál es el plomo? Y bueno, ahí está la personalidad, el ego acuesta, porque tener miedo, tener ira, tener agresividad, violencia, todas esas cosas, el odio, son emociones o vibraciones muy densas, muy negativas. No nos va a llevar a ningún lado, al contrario, cada vez vamos a estar en una peor situación, a pelearnos con todas las demás, a no poder convivir directamente, porque personas que son violentas, que tienen odio, indiferente, agresivo, ¿y quién va a querer convivir con esas personas? Y a veces lo vemos lamentablemente. Entonces, ese plomo de la personalidad de los yoes, transmutarlo en el oro del espíritu. Y para eso tiene que expresar la esencia, porque si no se forma una personalidad, claro, una falsa, lo que llamamos una falsa personalidad, la siguiente imagen, donde uno muestra algo, claro, que no es, claro, se ve como algo que no es. Que cree que es que no es. Claro. Valga el juego de palabras, parece un juego de palabras, ¿no? Pero realmente sucede que uno cree que es así, de tal manera, porque es lo que he conocido. Es lo que conoce, pero sin embargo, reiteramos el concepto del autoconocimiento. Este es el ABC para poder conocerse y transformarse. Porque, a ver, la persona que tiene mucho ego tiene problemas en la casa, tiene problemas en el hogar, reitero, el hogar, la casa, tiene problemas en la calle, en el trabajo, tiene problemas en todos lados. Una persona egoica no es bien vista, o sea, uno se aísla solo, vamos a decirlo de alguna manera, entonces ni siquiera sabe por qué reacciona, o a veces termina en ese papel de víctima, por qué nadie me quiere, por qué me pasa esto a mí, un montón de justificaciones que también son parte del ego. Sí, sí, obviamente, son capas de protección de la estructura del ego. Claro, y creyéndose una cosa que no es. Sí, sí, bueno, pasa mucho en la sociopatía, psicopatía. Bueno, la psicopatía viene más a nivel genético, pero la sociopatía, que es lo que más se forma en la persona. Yo que soy tan bueno, ¿por qué me pasa esto a mí? Los manipuladores, mentirosos. O bueno, claro, cuando el ego se empieza a desarrollar, se va creando la astucia. El ego místico, hoy lo vemos muchas veces. Sí, un montón de cosas más, fanatismo, mitomanía, y bueno, uno no sabe para qué lado va a salir. Entonces, esto de la falsa personalidad es producto de toda esta cantidad de yoes que uno tiene interiormente, ¿no? Digamos, que proyectan una imagen que no es, o sea, distorsionan lo real de uno, que es la esencia, la parte más bella, la pura, que es parte del alma, ¿no? Parte de ese conjunto de facultades, de eso que es imperecedero, y que el alma es parte de un ser.
Es algo más grande, que también el ser es parte del todo, que volvemos a citar, del absoluto, de Brahma, de Atum, del universo, para que se comprenda un poco más, teniéndolo más acá cerca. Básicamente lo que decían los místicos, que había que desarrollar la esencia y transformar la personalidad, claro, para que la esencia se pueda expresar, porque está construida en base al ego, la personalidad. Claro. Está estructurada Sí, en base a todas esas capas de ego que tenemos que hemos desarrollado en la vida. Claro. La sociedad actual. Y por eso tenemos la sociedad que tenemos, porque en la ciencia gnóstica decimos que la sociedad es la extensión del individuo. O sea, como sea el individuo, egoísta, cruel, indiferente, odioso, violento, y vamos a tener una sociedad donde cada uno de sus integrantes proyecta todo ese ego, ¿no?, al conjunto. Y queremos hacer una aclaración, Maximiliano, que es tan importante esto, que la esencia se desarrolla o crece espontáneamente hasta los 2 o 3 años. Después sí, no es que la esencia va a crecer o desarrollarse mágicamente o siguiendo el dogma de la evolución. No. Va a despertar y va a ser un iluminado, un venerable maestro. No. Si uno no hace un esfuerzo, como citabas vos, por estimular, desarrollar y acrecentar la esencia y eliminar el ego, y bueno, siempre vamos a estar en esta misma repetición o en este bucle de errores, de ciclos, de traumas, de vicios, de un montón de dramas e historias que nos presenta la vida, ¿no? Bueno, Buda lo demostró con la rueda del samsara, que hemos hablado, que es el bucle de la existencia, donde queda atrapado el ego y uno tiene que eliminar el ego para poder salir ese bucle de la existencia, que es la rueda del samsara. Claro, más o menos las verdades de Buda decía, el deseo es la causa del dolor. Sí. Eliminando el deseo, no vamos a tener más dolor. Sí, sí. Y de la misma manera, nosotros decimos, queremos ser felices, porque ¿qué queremos todos? A ver, queremos ser felices, pero a ver, ¿dónde lo buscamos? ¿Cómo? ¿Cuáles son las herramientas, las técnicas? Fijémonos, como le digo a mis alumnos siempre, es que antes de felices hay un ser. Entonces, primero hay que ser. Primero hay que ser ¿qué? Y bueno, hay que desarrollar el ser a través de la esencia de ese Buddhata que vos decías, para conseguir y conquistar el alma, que el alma es parte del ser. Sí. Es una secuencia. La pregunta de siempre, el ser y el no ser. Claro. De los antiguos. Sí. En la siguiente imagen... Shakespeare. De Shakespeare. Ser o no ser. Chubí, hornor, chubí. En la siguiente imagen entendemos como que el ego, dentro de la visión antigua de la psicología mística, el ego no es una sola entidad, sino es algo un conjunto, fraccionado. Sí. Está totalmente fraccionado en pedazos y cada fracción tiene un átomo de conciencia encerrado. El ego vendría siendo el conjunto. Sí, el ego, ¿no? El ego como conjunto. Que en otras, por ejemplo, en el cristianismo, porque también existe, esto es un patrimonio histórico de la humanidad, es un conocimiento trascendental de antigua data. Entonces los cristianos le llamaban el maestro Jesús Legión, ¿sí? Cuando expulsa los 7 demonios de María Magdalena, esos 7 demonios son parte del yo. El cristianismo le llaman los pecados capitales. Sí, sí. Decíamos los egipcios los demonios rojos de Set. Sí. Cuando el islamismo habla de los infieles, no son los infieles religiosos, son los infieles que todo el mundo lleva adentro, haciendo referencia a esta cantidad de agregados psicológicos, como citaba otro concepto, o de yoes. No es que los infieles están afuera, los infieles están adentro. Entonces, todos esos conceptos vemos que son comunes a varias culturas, no es algo propiamente del gnosticismo. Entonces, vemos pecados capitales, por ejemplo, vemos ahí la ira, el orgullo, el miedo sería otro de los yoes, la envidia, la lujuria, la pereza. Esa posibilidad se va ramificando, se va mezclando, que son la pereza, orgullo, etcétera, los 7 pecados conocidos dentro de la religión. Pero a veces una reacción acá, en lo físico, tiene capas y subcapas de reacciones, resortes. No es que el miedo, salta el miedo, pero ese miedo puede ser por un complejo, ese complejo es de un trauma,
Y hay toda una cadena, una telaraña interior en el inconsciente y subconsciente. Y, Sí, o a veces se combinan, por ejemplo, miedo con orgullo, como citábamos en el ejemplo de, no pregunto por qué, por miedo de quedar mal, de que dirán, de sentirme, ¿no? Como inferior ante la pregunta, la respuesta, que estoy preguntando una tontería, ¿no? Ese complejo que uno tiene. Aclaro algo porque la psicología tradicional no lo acepta, que es el subconsciente, una palabra que no acepta, pero en realidad dentro del misticismo se habla del inconsciente, del subconsciente, inconsciente, infraconsciente. No lo dije por distraído, sino es un concepto que dentro del misticismo de la antigüedad se usa, pero no en la psicología tradicional, que es algo que hasta a veces les incomoda que hablemos de esos términos, pero es una terminología dentro del misticismo que aclara diferentes capas de sueño de la persona. Me viene una frase de Carl Jung, uno de los estudiosos del gnosticismo también, y él decía, mientras el inconsciente no sea consciente, dirigirá tu vida y tú le llamarás destino. Sí, digamos, el ego se manifiesta en diferentes capas, hasta acá, hasta la física, a través de la personalidad, y marca nuestras decisiones diarias sin saber por qué. Nuestro diario vivir. El otro día se estaba viendo un estudio, cosas que se han hecho en el comportamiento humano, que ponían a una persona a elegir un color, era una placa con color rojo y había 4 actores que decían que era verde. Y el hombre que estaba ahí veía que era rojo, pero terminó diciendo que era verde. Entonces, más del 75% de las personas que participaban de este estudio decían otro color de lo real, no aceptaban la realidad. Están totalmente condicionados por el entorno. ¿Y a qué nos lleva esto? Que cada cosa, por pequeña que sea, en la vida, por pequeña, estamos totalmente condicionados por la televisión, por los amigos, por el ambiente. Entonces, somos robots. Por las modas. La moda, somos robots. Eso iba en la plaquita siguiente, que somos una máquina nada más. Una máquina orgánica, llevada por impulsos. Estimulado por, ni hablemos de la publicidad, porque la publicidad es lo que estimula nuestro comportamiento. La publicidad subliminal. Inconsciente, que no damos ni cuenta porque comemos algo por publicidad. Que lo genera la publicidad del consumo. Sí, el consumo. O sea, presentan un nuevo producto que supuestamente es proteínico, que es sabroso, que es rico, agradable a los sentidos, pero uno realmente no sabe cuál es el valor nutritivo. Hoy estaba mirando una competencia entre 2 marcas de teléfono. Una marca de teléfono se había gastado un montón de millones en iniciar un nuevo comercio dentro de un shopping. Quiso la marca Galaxy, Galaxy, la marca opuesta. Te la van a cobrar. ¿Qué hicieron? Plotearon todo el lugar fuera del shopping. Las manzanas, las cuadras, la parada de colectivo, plotearon las escaleras mecánicas. ¿Y qué lograron? Lograron que el 20% de la gente que iba a la inauguración del shopping se fuera a comprar otro teléfono. Mirá. Entonces, eso es ser mecánico. Pero, que obviamente hay una estrategia de manipulación inconsciente que la gente no entiende. Pero por supuesto, lo estamos viendo y viviendo a diario. O sea, ahora está el famoso algoritmo. Viste que vos te pones a buscar en alguna red social que querés cambiar el lavarropas. ¿Viste? ¿Qué sé yo? Te he usado, vamos a cambiar el lavarropa. Y apenas entras en una página y empezás a buscar lavarropa y te llegan un montón de páginas sugiriéndote marcas, modelos, precios de lavarropa. Sí. La idea está hecho para satisfacer tus deseos. Incluso la IA, por ejemplo, hoy estaba también mirando unos casos. Un especialista en IA decía, usted le preguntan algo sobre un actor y te cuenta, le decía, y vos le pones abajo, pero a mí realmente creo que este actor debería haber ganado un Oscar. Y la IA te contesta en base a lo que vos le decís para satisfacer tu pregunta. Sí, tienes razón. Y si le dices lo contrario, este actor en realidad no sabe actuar, la IA también te remarca, empieza a decir que no es un buen actor, que en realidad no merece ser premiado, etcétera. O sea, responde de acuerdo a la información que vos querés
recibir. Entonces, en base a eso se forma la IA. Así Claro, funciona. no, bueno, pero a ver, ¿qué es lo que está pasando? Vayamos a lo que primigeniamente arrancamos. Estamos descuidando la esencia. Por eso, La esencial, lo que realmente uno es, porque realmente está... necesidades básicas. Lo que uno realmente es está en eso, en esa chispa o en ese budata que se tiene que desarrollar para ser alma, para llegar a ser. Y para llegar a ser feliz. Por eso arrancamos en un momento, en un concepto, que todo el mundo quiere ser feliz, pero antes de feliz hay un ser. El tema, el desafío de cómo lo logramos. En la siguiente plaquita vemos esa diferencia entre la esencia, la personalidad y el ego. Ahí está más claro. Ahí está, a eso iba. La esencia obviamente es lo nato, lo puro, no lo verdadero. Es lo único verdadero Es lo que que tenemos. es. Lo Y que uno- es, lo que somos. Como definición, esencia viene de ser, es la Sí. sustancia, es Dios, eso, es lo Dios, que es. el ser. lo Sí, que sí, queramos como uno decir. le quiera decir, budata, Sí. parte chispa divina, ¿no? De producto fuente de la fuente. Es la única conexión real que tenemos con la fuente. Con lo divino, con lo trascendental, es lo imperecedero, lo inmortal. Cuando Jesús por ahí Lo más decía, bello, el reino la de perfección. Dios está dentro de ustedes mismos, Claro. en realidad se refería a la esencia. A esa parte. Porque nunca se habló de templo, bueno, No, todo no, eso no, surgió no. después Sí, por cuestiones humanas, pero nada Cuando- que ver. claro, Todos los cuando- maestros hablaban del Budata, sí, sí. del espíritu que estaba ahí dormido. Y el reino dentro de cada uno, De cada o entre uno. vosotros. Y Sí, se sí. refería a esa parte perfecta, a esa parte divina, ¿no? Que hay que despertar, obviamente, Claro, para y desarrollar. activarla y despertar la conciencia. desarrollar, Hay métodos que los grandes maestros... prácticas y métodos que los grandes maestros nos hacen salir del sueño, del velo que tenemos de Isis, que no nos permite ver la realidad. Claro, porque todo este proceso de que el ego atrapa la esencia origina en toda la humanidad ese sueño. Recordemos, La conciencia. bueno, la Bella Durmiente, recordemos que viene de ahí. La Bella era la esencia, los 7 enanitos eran los 7 egos, y el príncipe era, digamos, el estímulo del ser que despertaba esa esencia que tenía que salir del sueño. Y fíjate vos cómo la despierta a través de un beso. De un beso. Y un beso es digamos, el hito del amor. El amor, Y sí. justamente citábamos al comienzo que la esencia se nutre del amor. Sí, del recordemos amor que puro, ¿no? La Bella Durmiente tenía 3 colores primarios, rojo, amarillo y el azul, que representaban las 3 fuerzas del Padre, Hijo y Espíritu Santo. O sea, De la todo eso- creación. todo eso es alquimia De la creación. de la creación. Sí, sí, sí. Entonces era la esencia. Ujú. Y el bosque representaba el inconsciente, donde ella debía educar a los 7 pecados capitales, transformarlos, como ella les enseñaba, a ser buenos, a ser honestos, etcétera. Y cada uno tenía lo menos un defecto. Sí, sí, sí. Todo eso es alquimia que se ha perdido hoy en día. Pero fíjate vos cuánto conocimiento, cuánta información velada o vedada a través de los siglos. O Sí. sea, y volvemos a lo que los plantean hoy de que estamos viviendo en una ilusión. Sí. O en lo que dirían los orientales mayas. Estaba hoy leyendo por ahí los grandes científicos que uno dice, uy, los científicos y materialistas y nada de espiritualidad. No, los grandes científicos, por el contrario, tenían su parte de espiritualidad. Entonces, por ejemplo, Tesla o Einstein creían al yo como una ilusión óptica. Ujú. Una ilusión óptica que nos aparta del todo. O sea, creen ese yo de separatividad. Y Einstein era el que decía, el yo es una ilusión óptica proyectada por la conciencia, por ejemplo. Y otra de las cosas que decía Einstein decía, a mayor ego, menor conocimiento. A mayor conocimiento, más humildad, menos ego. O sea, ellos también tenían el origen o respetaban ese origen divino y por eso llegaron a ser grandes científicos, Sí, porque sí. estaban conectados con la esencia. Justamente todo lo que se perdió hoy en día. La personalidad, como decíamos, era eso adquirido, que se fueron los primeros 7 años. Es un vehículo que tiene una Sí, sí. existencia real, es Sí, sí, semifísico, es un energético, es un energético. una energía. Se va formando y tiene una existencia real, que después se desintegra cuando uno muere, que es conocida como el fantasma del Claro, muerto. lo pero que bueno, queda. tema, es Como algo, un una energía- doble. Sí, es una energía Sí. residual que queda,
Sí, y sí. cuando uno desencarna, el cuerpo físico se descompone y esa energía queda deambulando, que es lo que la gente a veces conoce como casas embrujadas. Claro, sí. Y la personalidad puede quedar por ahí dando Ya que vueltas. andamos con ese temita, lo que continúa es la esencia y lamentablemente el ego. El ego que van a retornar a otra matriz, Claro. a otro cuerpo. Y se va a volver a repetir la misma historia, los mismos dramas, las mismas complejidades, situaciones, relaciones. Cuando uno cree que todo es nuevo y uno está repitiendo todo lo que ya hizo. Sí, sí. Es lamentable, Maximiliano, que no tengamos este despertar de conciencia, que en el gnosticismo el despertar de conciencia comienza con un darse cuenta, ¿no? Ese darse cuenta de lo que estamos haciendo todos los días, lo mismo. Justamente lo que iba en la siguiente plaquita, a observarse. O sea, la primera etapa es mirarse. Claro, ahí bueno, ahí empieza Observarse. realmente el autoconocimiento. O sea, una persona que no se observa y no descubre que tiene ego, y jamás va a transformar su vida. Sí. Jamás. Este proceso no es algo intelectual, interpretativo, sino tiene que a partir desde la conciencia. Y para activar la conciencia, bueno, uno necesita ciertos conocimientos. Es un darse cuenta, es de repente me pasan determinadas situaciones en la vida que no comprendo. Y Por lo menos que se repiten. Me estoy dando cuenta claro. que cada Siempre tanto, me pasa lo mismo. Otra vez el mismo problema. Claro. Otra vez. Claro. ¿Por qué se me pega a la gente Claro. que es chismosa, Por ejemplo, molesta? por afinidades conflictiva. psicológicas Sí. egoicas, Por ¿no? supuesto. Entonces, eso es un darse cuenta, un principio de ver que las reacciones son mecánicas y qué es lo que me está pasando. Pero, ¿qué es lo que pasa aquí en esto? La gran mayoría de las situaciones buscamos las respuestas afuera. Entonces, de todo lo que me pasa a mí, ¿quién tiene la culpa? Si lo vemos desde la óptica del ego, Sí, el otro. el otro, o todo el mundo me odia, o nadie me quiere, o yo soy tan bueno. Y bueno, entonces así no es la cosa, ¿no? A mucha gente le pasa Hay que que tener mucha autocrítica para esto, Maximiliano, ¿eh? a mucha gente le pasa que a veces actúa de buena fe y las cosas se meten en problemas. Entonces, digamos, ahí, a pesar que parece que es bueno uno, hay algo inconsciente que no maneja y termina enredado en situaciones conflictivas. Sí, a veces ocurre que me hace recordar. Una vez una compañera de trabajo me dijo una frase tan cierta, porque los refranes, ¿viste? Las frases cortas tienen un conocimiento profundo. Sí. ¿no? Entonces ella me decía, no hay comedido que no salga bien. Y uno a veces, por querer ayudar, ¿no? Que Sí. con buena intención, todo lo que y se mete en un problema ajeno Sí. y después termina enredado como si estás vos, ¿viste? Bueno. Pero también es por un acto inconsciente, porque no Exactamente. vio todo, la no vio. situación, las circunstancias. ¿eh? Sí, Entonces, sí. por no ver bien, con claridad, cuál era la situación, y muchas veces también por emocionalismo, ¿no? Sí. A veces trata de familiares, amigos, entonces, ¿cómo no voy a ayudar? ¿Cómo no me voy a meter? Y bueno, ¿qué hago? ¿Me meto o no me meto? Y me meto y meto la pata. Muy bien. Pasa a Exactamente, veces. es por Claro. el estado de inconsciencia Claro. que tenemos. Y Sí, no sí. vemos el mecanismo No. de que se está generando a mi alrededor. Claro. Y tomo decisiones que, bueno, me meto Sí, solito. sí, equivocadas, Equivocado. mecánicas, impulsivas, que es producto del ego, ¿no? En el ajedrez esotérico, que algún día Egoica. voy a hablar por ahí, alguien con buena intención, una ficha blanca en un casillero negro que digamos, las circunstancias no están a tu favor. Entonces, digamos que el evento y el estado son incongruentes, diferentes. Entonces, podríamos decir que para saber vivir, y bueno, hay que hacer conciencia. O sea, hay que saber jugar al ajedrez Claro, místico. hablando del ajedrez, para saber jugar hay que ser consciente, hay que despertar. Y hay que empezar a mirarse, mirar Claro. lo que hacemos, cómo hablamos, cómo decimos las cosas, cómo, no sé. Todo lo diario, lo cotidiano, observar lo físico, para empezar, para después llegar a otros estados de autoobservación interna de lo que pasa dentro de uno. Claro. Como explicaba el caso de este hombre que fue hacia atrás en el tiempo y verificó, descubrió Sí, el sí, origen sí. de sus miedos y traumas. Sí, aparte, o complejos también, que pueden haber contraído en infancia,
Por ejemplo, no digo irnos a los extremos, ¿no? Porque a veces la gente cae mucho en el extremo, pero al niño que le viven diciendo sos el mejor, sos el más grande, sos el ganador, también le están creando un complejo de superioridad. Sí. No digo, porque la gente, reitero el concepto, es de extremista. No digo que tampoco en algún momento se le adule, se le halague, se le reconozca algún acierto, pero no todo el tiempo, ¿no? Pues no exageradamente. Pues esa criatura el día de mañana se lleva al mundo por delante. Sí, y se va a pegar fuerte. Y claro, ¿qué pasa después cuando la vida le presenta otras situaciones que no se condicen, que él no era tan ganador? Viene la frustración y la decepción. Y el caso contrario, no, sos un inútil, esto no puedes hacer, que no sirve para nada, que no. El extremo contrario, ¿y cómo crece esa persona? Ya le generaron un complejo en esa personalidad de los primeros años, entonces la persona crece con miedo, temerosa, que no puede tomar iniciativa, ¿no? Capaz Entonces, que deja una carrera, no la termina por eso, de algo que le pasó cuando tenía 5 años, 6 años, que le generó en el ambiente. Falta de continuidad, propósito, un montón de consecuencias que a veces los padres tampoco tienen conciencia. No, obviamente que somos una cadena a repetir lo mismo. Claro, y estamos todos dormidos, no es que aquí estamos hablando, estamos tratando de compartir poquito que hemos experimentado y lo que vamos viendo, y que muchas veces se cometen errores inconscientemente. Ahí en la siguiente placa, la anteúltima, los místicos o el misticismo enseña que hay 3 etapas dentro del proceso alquímico de la eliminación del ego, porque el ego para los místicos es real, pero tiene que ser eliminado, que es lo que enseñaba Buda. Claro, porque, a ver, el ego es una creación humana. Vamos a empezar. El origen de todos es divino. El ego es una creación humana que viene a opacar o a encerrar o a atrapar la esencia. Entonces, el proceso de la transformación de una persona hacia el encuentro de la felicidad y su ser feliz, comienza con el autodescubrimiento, como decíamos. Si uno no ve los vicios, los errores, los yoes que tiene y se cree perfecto, y bueno, está, como nos dicen nuestros autores, en el camino del error. Obviamente. O sea, uno tiene que ser, cada vez está más metido adentro. Más dormido. Tenemos que tener una autocrítica y comprender que no estamos acá por azar. No estamos acá por azar, no estamos con la familia que tenemos por azar, no estamos en una ciudad por azar. Todo es un resultado de nuestro devenir en la existencia anterior. O sea, todo esto que nosotros estamos viviendo y pasando es el resultado de lo que hemos hecho en una existencia anterior, bueno o malo. Entonces, el comprender, el conocer qué es lo que tenemos de bueno, qué es lo que tenemos de más, los yoes, el ego, y empezar a verlo, a darse cuenta, porque estamos tan dormidos que no vemos ni siquiera si tenemos yo. Exactamente, tenemos que descubrir, y ese descubrir significa que todo lo que nos está pasando, el sufrimiento, el dolor, la angustia, no es natural, las enfermedades, los problemas, las guerras, el hambre, todo lo que nos pasa a nosotros como individuos en forma particular en el trabajo, en el ambiente, todos los conflictos radican en que algo estamos haciendo mal y que tenemos algo que nos ata a ese ambiente, que es descubrir. Ahí vemos la mecánica, es lo que Buda descubrió con la rueda de Samsara, pero él vio la mecánica que existe acá, que no la estamos viendo. Sí. Para llegar a comprender ese proceso. Fíjate vos lo que decías, sin entrar en términos médicos ni mucho menos, lo vamos a tocar someramente, pero están hablando de que el 95% de las enfermedades son psicosomáticas, de la psique, o sea, a ver, no recuerdo, había un alquimista, un maestro de la medicina, decía, mens sana in corpore sano, mente sana, cuerpo sano. Muchas veces la mente descompuesta origina desequilibrios físicos. A ver, un estrés, una angustia, una pérdida, un duelo profundo. Yo no digo que no los tengamos, pero hay que saberlos comprender. Ahí está la segunda frase, el comprender. Y el comprender no es intelectual,
porque la gente quiere comprender desde la cabeza y el comprender involucra a nuestra esencia interior. Si nosotros no vamos a esa parte más noble, más perfecta, más divina, no vamos a poder comprender. Ese es el segundo paso y quizás uno de los más difíciles es la comprensión. El descubrimiento, bueno, por ahí, bueno, hasta algunos familiares, amigos nos lo pueden ir marcando. Sí. Vos sos muy envidioso. Nos pueden pasar la lista si quieren. O vos sos muy orgulloso. Pero también está en uno el comprender, porque tampoco basta con que llegue, sí, tenés razón, y lo dejamos ahí. Bueno, pero si lo dejamos ahí, es como el que se mira al espejo, se ve que está despeinado, se da vuelta y se va, sigue despeinado. Sí, sí, a ver, hay que verse, examinarse, ser muy autocríticos, Maximiliano, porque realmente considero que a la humanidad, a todo el mundo le falta un poquito de autocrítica. Me incluyo entre todos, por supuesto, ¿eh? El primero siempre es uno el que se incluye, de ser autocrítico, decir, sí, la verdad, bueno, acá le tengo que desarrollar más la humildad, desarrollar más la empatía, desarrollar más la caridad, todas esas cosas que son parte de la esencia, ¿no? En las películas relacionadas con el misticismo, me acuerdo en Historia sin fin, ese tipo de películas, había que enfrentar el espejo. Mirá vos. A uno mismo, sí. Donde se mostraban los temores, Mirá, las bueno. inseguridades. ¿Te acordás de ese tipo de películas? Sí, bueno, ya está basado en esto, donde uno se tiene que auto-observar. Sí, el espejo representaba eso. Si no era Furia de Titanes, donde Perseo mataba a Medusa. Usaba un espejo. Creo que sí, ¿no? Usaba espejo como reflejo. No, el escudo reflejaba a Medusa. Sí, sí, siempre la reflexión, porque en realidad está viendo su propia Medusa interior. Claro, bueno, pero fíjate vos, el conocimiento que estamos tratando de compartir está en todo. Sí, sí. Lo que pasa es que estamos tan dormidos que no lo vemos. Hasta en eso, ¿viste? Está esto que estamos planteando, el autodescubrimiento. Y reiteramos la primera frase del templo de Delfos: hombre, conócete a ti mismo y conocerás el universo de los dioses. Ahí en la última placa sería cuando uno empieza el proceso de descubrimiento, comprensión, llega a la eliminación, claro, a bueno, nivel químico, ya esto es más avanzado, pero digamos esa esencia empieza a romper con la estructura del ego y a manifestarse. Fíjate qué profunda la plaquita, porque dice, en paciencia poseeréis vuestras almas. Es lo que decía Jesús. Bueno, ¿no? claro. Y entonces, ¿qué quiere decir? Que, a ver, el alma la tenemos, no la tenemos, ¿de dónde está? Justamente el alma no existe como el entendimiento que tienen las religiones tradicionales. A ver, porque si vamos a hacer esta lógica, ¿no? Si tuviéramos alma al 100% y valga el juego de palabras, la humanidad no sería tan desalmada. O no estaríamos viendo los crímenes y desastres que estamos viendo. Sí, que hoy la vida no vale nada. Por ejemplo, entonces, ¿dónde está el resto del alma? Si tenemos un 3%, el resto está atrapada en el ego. Hay que liberarla. Nos tenemos que liberar de esas pasiones humanas, de esos yoes, envidias, odios, violencia, agresividad, indiferencia, un montón de cosas, complejos, miedos, odios que llevamos interiormente, que no dejan reflejar la luz del ser. Y dice en paciencia. O sea, no es un camino de que, a ver, empiezo hoy y mañana yo quiero ver resultados. El despertar, nos dicen nuestros autores, es gradual y progresivo. No es que una epifanía, de repente voy a tener un sueño revelador y ya voy a ser el maestro fulano. No, eso es un autoengaño. Esto es gradual, es progresivo, cuesta años y en paciencia. Paciencia, la ciencia de la paz. Una de las grandes prácticas para el encuentro consigo mismo, que es un poco lo que estamos tratando de compartir, ¿no? Es hacer la práctica de la paz. ¿Y cuál es la práctica de la paz? Por excelencia, la meditación. Porque es allí donde uno encuentra la paz. El silencio. Claro, y ese silencio revelador. Porque ahí en el silencio revelador es como nos dicen los antiguos místicos orientales, vamos a poder encontrar ese vacío iluminador. Esa plenitud del ser que nos va a venir a darnos orientaciones o esas claves maravillosas para nuestro despertar.
Y vamos a ver esa lucha interior del ego que quiere salir, obviamente. Que quiere siempre ha existido. Luz, sombra, tiniebla, sol, luna. Siempre está esa dualidad en todo, ¿no? Sí, en realidad la guerra mitológica en realidad está adentro, nunca estuvo fuera. Claro. A través de los tiempos, siempre cual. estuvo adentro. Es una representación. El recorrido de los grandes maestros. Eso, volvemos a las leyes herméticas, como es la ley de correspondencia. Como es afuera es adentro, como es arriba es abajo. A ver. Entonces nos quedamos con estos conceptos de que para ser feliz primero hay que ser. Y para ser, bueno, hay que conocerse. Y para conocerse, sabiendo qué es lo que le sobra y qué es lo que le falta, llegar a ese descubrimiento, a comprender, ¿sí? Y eliminar el ego. Sin el ego no se elimina, no va a poder florecer la esencia interior hacia un real ser. Y esa personalidad va a ser la proyección de todo el caos interior que tenemos si no se hace un trabajo real. Y así como decía Carl Jung, mientras el inconsciente no se haga consciente, dirigirá tu vida y tú le llamarás destino. Y así vamos, ¿no? Por la vida. Repitiendo toda la vida. Creo que ya estamos en tiempo. Le damos gracias a toda la audiencia, a nuestros seguidores, a Gonzalo, a Eduardo que nos acompaña. Gracias, Maximiliano. En Santa Clara, se ha venido hasta acá. Un gusto. Bueno, y gracias por todo. Los vemos en el siguiente programa, otra vez estudiando la mística y la ciencia. Y los grandes conocimientos ocultos. Hasta luego. Gracias. Esto fue El Ojo de Aurus, un lugar donde se encuentran la ciencia y la mística, más allá del evidente.